Hoy hablamos sobre manipulación de datos y gráficos con pandas en Python. Vamos a hablar sobre conteo de valores, agrupación por categorías, eliminación de observaciones, así como la conversión de variables a ciertos tipos. Tipos de plots. Podemos crear boxplot, gráficos de puntos y otras gráficas resúmenes de una manera rápida en este tutorial con Python ya. Hablábamos en un episodio anterior sobre extracción de datos de la web con pandas. Para ello vamos a utilizar entonces todas estas bibliotecas y vamos a utilizar ese data frame que extrajimos. Eso en ese capítulo les dejo el enlace en la descripción, por supuesto. Esta información consistía en datos de la NBA, en particular una tabla que tengo acá donde hablamos sobre localidad, la capacidad de la arena, es decir, el estadio, así como la división y el equipo con que estamos hablando. Toda esta información fue la que nosotros descargamos, utilizamos web scraping, y entonces lo que vamos a hablar de manera rápida es cómo utilizar Panda para poder extraer valiosa información. Veamos entonces lo primero que tenemos, pueden observar acá, información ya que nosotros tenemos tres columnas, ¿verdad? División, equipo, capacidad, pero vamos a ir más allá, por supuesto, porque nosotros lo que hicimos fue hacer un scrape, extraer la información, pero no hemos hecho nada más, ¿verdad? No hemos visto si hay valores nulos o qué. Entonces veamos, lo primero sería imprimir nuestra información, en este caso el data frame, la tabla se llama df final, y entonces podemos observar acá la información que nosotros tenemos. Como solamente tenemos equipos de la NBA, entonces es posible en Python utilizar e imprimir toda la información concerniente, ¿verdad? De una manera rápida. Podemos observar aquí que está toda la información, ¿verdad? En Python comenzamos con el índice 0, podemos observar acá. Muy bien. Y entonces tenemos división, equipo y capacidad. Solamente tenemos tres columnas. Tenemos tres columnas y entonces podemos observar aquí la división, el equipo, la capacidad. Y así podemos ver de una manera rápida, ¿verdad? Porque solamente tenemos alrededor de 30 equipos de información. Sin embargo, pueden observar aquí que ya encontré un detalle, ¿verdad? Todo lo que captamos de la web no necesariamente va a venir limpio, ¿verdad? Esa es la cuestión. Que nosotros tenemos que aprender a poder hacer limpieza de datos, lo que se dice en inglés data cleansing. Vamos a observar aquí que ya tengo un problema. Ese que está acá. Vamos a ver aquí Western Conference. Esto, por supuesto, tuvieron que haberlo visto cuando estábamos descargando la tabla. Vean bien esto, que nos aparece Western Conference en cada una de las líneas, ¿verdad? Debemos delimitar esa línea, por supuesto. Y vean bien acá, que es la que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Esta que nosotros tenemos aquí es esta, ¿verdad? Entonces la tabla no nos sale particionada, sino que nos aparece esa y se repitió ahora. Así simple. Puede ser que en un web scraping que hagan ustedes en el futuro también vayan a tener ese problema, entonces hay que aprender estas técnicas, ¿verdad? No hay ningún valor nulo, así que les dejo algún enlace también, ¿verdad? Cómo poder trabajar con valores nulos en Python. Y pandas. Veamos entonces. Tengo que eliminar eso. Entonces vean bien que nosotros nuestra dimensión de nuestro data frame se utiliza shape, ¿verdad? Tenemos nuestro data frame que se llama df final y utilizamos el punto, ¿verdad? Shape para poder entender cuánto estamos hablando. 31 por 3, ¿verdad? Es decir, tenemos 31 observaciones con 3 columnas, ¿verdad? Como hemos discutido anteriormente. 31, sin embargo, hay una que debemos de eliminar, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer, ¿verdad? Al final nuestro data frame nos va a quedar en 33, ¿verdad? Y entonces ya acaban de entender entonces cómo se calcula la dimensión de un data frame, ¿verdad? Y ahora bien, muy importante también, les dejo en la descripción cómo poder ampliar el número de observaciones a ver en un data frame. Muy importante que a veces el display no lo permite. Conteo de valores, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, dado ciertos grupos, dada cierta información, ¿cómo puedo contar, por ejemplo? ¿Cómo puedo contar, por ejemplo, cuántas conferencias existen, por ejemplo, ¿verdad? Muy importante, vean bien acá. Entonces, división, vean bien aquí. df division by account. Tenemos nuestro data frame que se llama df final. División es la columna que yo quiero contar. Vean bien. División. Entonces quiero contar las repeticiones, ¿verdad? Atlántica, Atlántica, Atlántica. ¿Cuántas veces me aparece? ¿Cuántas veces me aparece central, verdad? ¿Cuántas veces me aparece Southeast y sucesivamente? El número de equipos no es importante porque solamente hay un equipo, ¿verdad? Y entonces, esto nos permitirá entonces el value count, nos va a repetir cuántas veces está cada uno de esos valores. Si no, porque no es único, ¿verdad? En este caso. Entonces, vean bien, la estructura en Python es el data frame, la columna,
Y ya vamos a la función ValueCounts, que también existe, por supuesto, otra opción, ¿verdad? Pero esta es una rápida que pueden entenderla. Y entonces, muy importante, ¿qué es lo que pasó que no hice anteriormente, ¿verdad? Western Conference no lo he eliminado, así que eso es una manera de poder descubrir también que nuestros datos no están limpios, ¿verdad? Cuando se tratan de hacer alguna ejecución, algún resumen, alguna estadística o algún gráfico, va a aparecer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay que hacer una limpieza previa, ¿verdad? Pero a veces pasa de que en el proceso se descubre esto, ¿verdad? Entonces, vean bien aquí que tenemos entonces Atlantic, Central, Southeast, Northwest, Pacific, Southwest, 5 cada uno, ¿verdad? Es decir, 5 equipos por cada una de estas divisiones, ¿verdad? Ahora bien, entonces lo que tenemos que hacer es la eliminación de observaciones. ¿Cómo se hace la eliminación de observaciones en Python? Entonces, en este caso yo quiero entender que hay una línea donde hay un valor que no me agrada, ¿verdad? Que no, yo quiero quitarlo, ¿verdad? Entonces, para ello en Python hay diferentes maneras también, ¿verdad? Entonces les presento aquí dos, por ejemplo. Vean bien lo que hay. Utilizamos para ello también posible utilizar drop. Drop es posible utilizarlo para dos. Eliminar observaciones o eliminar columnas. ¿Cuál será la diferencia? Esto que tengo acá. Axis. El axis me permite entender a quién quiero eliminar, si es una columna o es una fila. Si axis es igual a 0, estoy hablando de una observación. Si estoy hablando de axis igual a 1, estoy hablando de una columna. ¿Y qué significa el in place que tenemos acá? El in place significará que no tengo que grabar, ¿verdad?, otra vez en df final, sino que directamente tome su lugar. Es lo que trata de decirme esto. Y aquí, esto que tenemos acá, df final, todo esto que tengo aquí, este simplemente es, le estoy diciendo dónde está lo que quiero eliminar. Entonces, bien, le digo, división final, division, df final, division, si esto es igual, la división es igual a Western Conference, tome esa información, vean bien, df final, quiero que esta observación me la tome. ¿De dónde? De todo el diagrama que se llama final, por supuesto. Entonces lo que estoy haciendo es, ¿esto es verdadero o es falso, verdad? ¿Verdadero o falso? Entonces al final, todo lo que sea verdadero me va a mostrar una serie de valores, digamos una lista, ¿verdad? Donde el primer valor va a ser la división, el siguiente va a ser el nombre del equipo y la capacidad, ¿verdad? Entonces al final lo que voy a tener es una observación completa. Entonces le digo drop, toda esa observación ahí me la va a eliminar. Es lo que estoy diciendo. Ahora, una segunda manera de realizar lo mismo va a ser utilizando lock en vez de utilizar drop. Vean bien aquí lo que tenemos, que es la misma estructura, pero diciéndole lo contrario, ¿verdad? Yo quiero que no sea igual que, ¿verdad? Es decir, que sea todo lo que sea verdadero a esto, ¿verdad? Sí lo voy a tomar y voy a utilizar lock para ello. Entonces va a decir, que es la localización de todas estas que son verdaderos, pues guardémoslo otra vez en el mismo data frame. Vean bien que la cuestión es poder entender de que, dado en división, ¿verdad? En división tenemos una comparativa con Western Conference, que es lo que nosotros queremos eliminar, ¿verdad? Y ya sea en drop o en final, queremos volver a grabar toda esa información en nuestro data frame original, que es df final. Y entonces, repitiendo, drop, tenemos que decirle que es axis igual a 0, porque estamos hablando de observaciones. Y, muy importante, y vean bien también aquí que lo que menciono es df final, ¿verdad? Todo aquello que esté aquí, ¿verdad? Y vean bien que había mencionado el índice. El índice es porque quiero saber esa posición donde se encuentra lo que voy a eliminar, ¿verdad? En esa observación. Muy importante, ¿verdad? Si no hay bien percatado de que decía el index ahí, ¿verdad? Pero la idea es poder entender, bueno, quiero una condición que se cumpla o no, ¿verdad? Y poder hacer la eliminación. Así. Muy bueno. Una vez eliminado esto, entonces voy a seleccionar. Utilicen cualquiera de las dos, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo. Ya lo he probado. Y entonces vamos a hacer conversión de variables. ¿Por qué conversión de variables? Bueno, algo muy importante, cuando descargamos de la web, no necesariamente los datos van a concordar con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Incluso cuando leemos un archivo CSV, vean bien aquí, por ejemplo, lo que tengo de final types, vean bien lo que me aparece. Entonces, por ejemplo, tenemos tres variables. Tenemos división, team, capacity. División son nombres, así que es un objeto de tipo carácter, pues sí puede ser, ¿verdad? El equipo también, ¿verdad? Puede ser de que sea palabras como objeto, sí lo podemos dejar representado así. Y capacidad, object. Este sí no. Este definitivamente tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de capacidad de un valor numérico. Tiene una magnitud, así que yo quiero convertir esto a un valor, ya sea enteros, double, float, ¿verdad? Números reales. En este caso, cualquiera de los dos puede funcionar, tipo float o enteros, ¿verdad?
Y, muy importante, también la división. Vean bien que nosotros habíamos hecho una agrupación anteriormente para poder hacer un conteo ahora. Entonces, lo mismo, yo quiero que división sea una variable tipo categórica. Ah, ok. ¿Cómo se hacen las conversiones entonces de tipo categórica y de tipo float en Python? Entonces, lo primero es, ¿cómo cambiar una categoría? Entonces, la estructura, si se fijan, va a ser la misma. Vean bien que tanto capacidad como división van a tener la misma estructura. Tenemos nuestra tabla de datos que se llama df final, punto, la variable que yo quiero, división o capacity, cualquiera de los dos que ustedes quieran, y el as type. El as type es lo importante ahora que nos va a hacer la conversión de variables. Y ahora cuando estoy diciéndole category, estoy diciendo que es una variable tipo categórica. Ahora no solamente es, por ejemplo, los nombres de una persona, ¿verdad? Que se pueden repetir y que pueden ser diversos, ¿verdad? Y no puedo agrupar las personas, ¿verdad? Por su nombre, sino que en este caso categoría porque existe una división en común para varios equipos. ¿Verdad? Y float para el otro porque yo quiero que sea una variable numérica. Y entonces, así de sencillo, vamos, ejecutamos esto y ya hemos cambiado. Y ahora bien aquí, voy a ir para atrás, ¿verdad? Y vamos a ver df final tipos, tipo, ¿verdad? Y vean bien que ya ha cambiado. ¿Verdad? Ahora ya tengo categoría, objeto y float. Mágicamente, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? ¿Verdad? Porque a la hora de hacer cálculos, estadísticas, resúmenes y todo lo demás, necesitamos la variable en su conversión adecuada, o en su tipo de variable adecuada. Vamos bien entonces ahora. Muy importante que ahora que ya tengo una variable categórica, había mencionado que yo lo que quiero es agrupar según la división. ¿Qué es lo que tenemos acá? Voy a explicar. Vean bien, que aquí tengo ya una variable que quiero agrupar que se llama división. Vean bien la estructura del group by en Python. Tengo el data frame de f final punto group by. Estoy diciendo que yo quiero agrupar según una variable, en este caso se llama división. ¿Tiene que ser división exactamente con una variable categórica? No necesariamente, ¿verdad? Pero es mejor, ¿verdad? Que la tengamos ya como una variable categórica para que pueda entender que son categorías, ¿verdad? Mucho mejor. Luego puedo hacer muchas cosas, pero en este caso lo que quiero es calcular para cada una de esas divisiones, tomar diferentes valores. Vean bien de que yo ahora les estoy diciendo la variable capacity. Es decir, que tome todas las diferentes valores de capacity para una sola división. La división Atlántico va a tomar los 5 diferentes equipos, pero ¿qué valor? Va a tomar capacity, la capacidad del estadio, lo va a retener como uno solo y luego va a calcular la media. Oh, perfecto. Pueden haber muchas más variables después de división, ¿verdad? Capacidad, distancia entre ciudades, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Y entonces, o población de la dicha ciudad, ¿verdad? Podemos haberlo calculado también. Y entonces le tomo y calculo la media. Tengo 5 valores, recuerden que iniciamos con value counts, y ha calculado la media. Y así sucesivamente para cada una de las divisiones. Tengo entonces 5 categorías acá, tengo 6 diferentes categorías y he calculado la media de la capacidad del estadio. Vean bien que en promedio las divisiones tienen una capacidad en sus tribunas similar, alrededor de 19.000 espectadores. Unos más que otros, por supuesto, sí. Y ahora entonces vean bien de que es muy importante, así como se hace el uso de la variable o de esta función que se llama group by. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos incluso crear plots. Una vez ya hemos discutido, hemos hecho la conversión adecuada, entonces yo puedo hacer plots. Con pandas es muy sencillo. Hay unas limitaciones, por supuesto, que para utilizamos Seaborn o Matplotlib, pero Pandas también tiene ciertos recursos interesantes. Y vean bien aquí que tengo, por ejemplo, un boxplot. Quiero ver la distribución de mi variable capacity. Aquí no estoy usando group by, pero no estoy utilizándolo. Vean bien que, ¿cómo se hace estos plots en Pandas? Bueno, lo que se hace es, se llama data frame, que se llama df final, porque pertenece a Pandas, ¿verdad? Data frame es un objeto de Panda. Y entonces le digo punto boxplot. Rápidamente le digo, me va a crear un boxplot a partir de este data frame. Y luego le digo qué columna. Capacity. Column igual capacity. Y así listo. Y muy importante que es posible gracias a que esta variable es tipo float, ¿verdad? Ustedes pueden intentar no haber cambiado la variable capacity a float, como la conversión, ¿verdad? Con el as type, y van a ver el resultado. ¿Verdad? Y vean bien, rápidamente aquí ya lo están. Ya lo he calculado y vean bien que lo que puedo observar no hay ningún valor extremo, no hay ningún punto fuera de cada uno de los límites inferior y superior de mi boxplot, de mi diagrama de caja. Y también
hay otro tipo de gráficas que se puede utilizar que simplemente es, vean bien, plot. ¿Y qué pasa si hago plot con la variable? Entonces lo que vamos a hacer, por supuesto, es utilizar los índices, el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, diferentes observaciones, ¿verdad? Junto con el valor de la variable, en este caso capacity, pueden observar acá, que rápidamente me hace un gráfico, ¿verdad? De línea en este caso, unió todas las observaciones, pero vean bien que esta capacidad está en el eje y en el eje X son el índice, ¿verdad? De cada uno de los valores o de las observaciones. Hay un estadio, por supuesto, de que tiene una capacidad menor a 17.000 espectadores, hay otras que tienen cerca de 21.000, pero es el orden en que está cada una de las observaciones. Vean bien esto. Y también puede hacer combinaciones, por supuesto, sí puede hacer combinaciones, ¿verdad? Vean bien de que aquí ya les digo boxplot, pero con división. Oh, tengo una variable categórica que la puedo incluir en el boxplot. ¿Para qué es esto, verdad? Bueno, esto por supuesto es para poder cada una de las categorías de división tomar su propio diagrama de caja. Y es lo que estamos haciendo acá. También se puede utilizar esto, obviamente, que es la misma estructura, la misma pieza de código anterior, pero agregándole el by, ¿verdad? Y listo. Tengo así un gráfico interesante que me va a mostrar entonces la distribución para cada una de las 5 divisiones. Vean bien, muy importante que solamente tengo 5 observaciones por cada una de las divisiones, ¿verdad? Así que la verdad que sería juzgar muy rápido, poder decir este menor que este, solamente son 5 observaciones, ¿verdad? Pero pueden observar que aquí este en general tiene menor capacidad que los otros, pero son valores muy cercanos, ¿verdad? Entre 17 y 21.000 cada uno de ellos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Vean bien acá, este por supuesto sí, el central está bien disperso, ¿verdad? En comparación con, por ejemplo, con sureste. Es lo que podemos observar. ¿Qué más se puede hacer aparte de recrearlo por división, verdad? En este caso también pueden utilizar una manera contraria, pero utilizando el plotline en este caso, vean bien de que lo que habíamos calculado anteriormente, que era todo esto que está aquí, también que esto lo habíamos calculado y habíamos discutido, el growth by, división, capacity, min. Estoy tomando entonces los valores de media que anteriormente habíamos visto, ¿verdad? Que estaban todos alrededor de cerca de 19.000, pero le estoy agregando el plot line. Es decir, que con pandas yo agrupo, selecciono la variable que quiero, división, ¿verdad? Lo agrupo por división, selecciono la variable que quiero, luego aplico un estadístico descriptivo, como es la media, y luego, vean bien todos esos puntos que estoy mencionando, hago un gráfico, que en una sola línea de código estoy haciendo muchísimo con pandas. Eso es lo interesante de esto. Y ahora entonces, plotline, por supuesto, va a ser una comparativa, un gráfico de línea, vean bien, súper rápido, y así entonces tengo las 5 diferentes divisiones y estoy comparando la media. Comparo entonces cada una de ellas, vean bien que el Atlántico está aquí cerca de 19.000, tiene superioridad en la media cada una de ellas, ¿verdad? Pero es que son cercanos, ¿verdad? Puedo observar acá. Y entonces vea bien que Pacífico y suroeste son los que tienen capacidad menor en promedio, ¿verdad? Por supuesto. Así, ¿verdad? Es una línea de código muy pequeña, pero hago mucho con Pandas. Interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas más que por supuesto podemos hacer en Pandas, pero para un pequeño tutorial de manipulación de datos con Pandas, esto lo dejamos hoy y continuamos en un siguiente episodio hablando más sobre manipulación de datos con Pandas en Python. Nos vemos.